las leyes están hechas a favor del patrón. Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, evitar reiteraciones porque las coincidencias con lo que han planteado quienes me precedieron y en el planteo más general ha hecho Pini son totales. Sí quiero, en ese contexto, compartir la alegría de este encuentro y además saludar la presencia tan numerosa de compañeros y compañeras que no dejaron o no dejamos en ningún momento de ganar las calles, y en especial precisamente del sector que expresa Pini, que ha instalado esa consigna que la deuda es con el pueblo y no con el FMI, que ha salido permanentemente y que ha sido un motor constante del desgaste del macrismo y de su proyecto estratégico que es absolutamente contrario a nuestros intereses. Desde ya eso entraña una gran responsabilidad hacia adentro, hacia las perspectivas de ir potenciando la unidad que hoy se está expresando y que se expresó en muchas otras instancias, pero que no ha podido consolidarse en trazar ese surco, para usar el término que planteaba Pini, pese a los inmensos esfuerzos y las idas y vueltas en tantos años de lucha. Desde ya la necesidad de forjar una alternativa de masas que avance en cambiar la correlación de fuerzas y en abrir caminos hacia la perspectiva socialista y feminista es un desafío muy importante y es un poco el objetivo que tiene arrimar a esas posibilidades este encuentro. Bueno, un poquito de contexto más general hacia atrás, seguramente cosas que más o menos conocemos, pero que nos parecía importante poner sobre la mesa. Porque estamos, este continente en ebullición del que se describía recién, es un continente, una América nuestra en disputa, y nos parece importante tener en cuenta que esas contradicciones que hay en el marco de una crisis capitalista que lleva más de una década han potenciado la agresividad del imperialismo yanqui y el surgimiento, el peso de las conductas fascistas de parte de las clases dominantes pueden pasar a ser un actor más permanente en el mismo. Y ese territorio en disputa incluye esa conocida como graficada a partir del nombre de la guerra comercial con China, un aspecto central dado el crecimiento de la influencia y de los negocios y de los intereses del capital que controla el Estado chino en nuestro continente. Y entonces esa disputa condiciona toda la intervención del movimiento popular y de masas y de los intentos de desarrollar proyectos transformadores, ¿no? Más allá de que de las contradicciones que también hay en el imperialismo yanqui, en el sector del capital financiero que promovía más estos acuerdos de libre comercio, la libre circulación del capital, con el cual las transnacionales localizaban su producción fuera de Estados Unidos, aprovechando mejores condiciones de mano de obra más barata, menos costos impositivos, menos costos de la energía, del transporte, todos beneficios para generar los niveles de semiesclavitud entre los trabajadores, de pérdida de derechos sociales, de debilitamiento de los estados, o el proyecto que se impuso probablemente circunstancialmente, encabezado por Trump, que tiene más que ver con el proteccionismo para que las industrias se puedan reinstalar
nuevamente una parte de ellas en ese país. Ambos sectores tienen claramente la necesidad de aplastar a la clase trabajadora. No tienen ninguna propuesta de conciliación, sino básicamente de sometimiento sobre la base de reducir al mínimo esos derechos, esas posibilidades de ingreso, por lo cual la aplicación de las recetas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los grandes organismos multilaterales que construyen, son claves, porque en algún caso para solamente desarrollar un modelo primario, de explotación primaria de la economía, de gran extractivismo, de poca mano de obra, que requiere precisamente esa pérdida de derechos enormemente y básicamente del apriete a lo que ellos llaman el gasto público. Por supuesto también para desarrollar alguna posibilidad de inversión, básicamente de ensamblado de partes o en algún caso de producción local, para las transnacionales, requeriría también salarios acordes a los que se pueden cobrar en China, en el sudeste asiático, etc. Es decir, ese ataque por cualquiera de los flancos con que el imperialismo yanqui busca volver a convertir a nuestro continente en su patio trasero, absolutamente controlado, sometido, tiene el mismo destino. Y Macri intentó ser un poco el abanderado de esas políticas imperialistas, no lo logró, lo logró parcialmente, pero perdió el consenso que había logrado. El problema es que las alternativas, como bien señalaba Pini, que se presentan ante semejante proyecto, no son otras que aquellas que tienen que ver con la conciliación de los intereses entre las clases antagónicas, ¿no? Entre los trabajadores y el empresariado, la burguesía, el gran capital. Y entonces esa conciliación de clases, del cual el peronismo o el PT en Brasil son expresiones muy contundentes, no hacen otra cosa que poder desplegarse en alguna medida solamente bajo ciertas condiciones que parecen estar lejos en este momento de crisis, y que, por ejemplo, tuvieron que ver con aquella etapa de la sustitución de importaciones en la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los primeros años del peronismo, una fuerte lucha de clases también ahí, y conquistas obreras, o aquella que, derivada de la rebelión del 2001, le permitió o obligó, en todo caso, a la burguesía local asumir que tenía que hacer concesiones, es decir, solo cuando se ven en la posibilidad de que el auge del movimiento de masa, de las clases explotadas, pueda poner en cuestión o tengan la posibilidad de perderlo todo, generan posibilidades y necesidad de hacer concesiones a las clases populares. No nos olvidemos que esa rebelión del 2001 derivó en la suspensión de pagos a los acreedores externos por un tiempo importante, a los acreedores privados, que oxigenó las posibilidades de algunas respuestas, y que también estuvo apalancada por los modelos alternativos como, digamos, el aire que recuperó la Revolución Cubana, que ha seguido resistiendo los embates imperialistas hasta hoy, con el surgimiento de la Revolución Bolivariana, de la Venezuela chavista y su influencia sobre el continente, el proyecto del ALBA en sus primeros años, que involucró también rediscutir la necesidad del socialismo, y fuertes prácticas antiimperialistas que también incidieron en el proceso de cambio boliviano, en Ecuador, etc. Y que los yanquis necesitaban entonces como condición para recuperar ese patio trasero, no solo producir una derrota aplastante al movimiento obrero y popular en términos económicos o sociales, sino también derrotar políticamente a esos modelos alternativos. El hostigamiento es constante, pero para eso el elemento central ha venido siendo golpear a las fuerzas que precisamente en esa política de conciliación, entre comillas, aprovechan los momentos de aparición de esas
fuerzas antiimperialistas en el continente para negociar mejores condiciones para las burguesías locales y generar esas posibilidades de contención social que les permitan una gobernabilidad o un sostén de masas cuando la derecha pretenda irrumpir desestabilizando. Evidentemente esos modelos tienen problemas en la crisis y después de la crisis mundial del 2008 ha sido evidente el deterioro del kirchnerismo y entonces lo que fue prioritario, que fue la cooptación producto en primer lugar de las ideas, de convencer a las dirigencias de todo el movimiento popular, social. Al sindical no hacía falta convencerlo mucho porque mayoritariamente hace años que está cooptado no solo ideológicamente, sino corrompido. Otra parte es la utilización de los recursos para sostener a esas dirigencias. Hecho que entonces ocurrió en ese momento del kirchnerismo y que la apelación a la represión, por supuesto selectiva, cuidada, medida, afloró sobre finales del kirchnerismo, con Berni en la Panamericana, con las policías locales como la política más clara en el territorio bonaerense desplegada, y etcétera, etcétera. Pero desde ya que eso no alcanzó para otra cosa que para ese triunfo ajustado de Macri como respuesta de las capas medias y de los sectores de trabajadores, alguna parte de la clase trabajadora que decidió apostar al recambio por ese lado, ¿no? Y esa derecha desde ya desplegó un plan donde sabía que la gobernabilidad era clave y por eso ese llamado gradualismo que consistió en no aplicar el ajuste al estilo experto, como el Centurión, o lo que muchos podían pretender, de alguna manera, con esa lucha persistente en las calles de los sectores más precarizados, permitió la sobrevivencia de muchos compañeros y compañeras que en el modelo crudo del neoliberalismo hubieran sido condenados a niveles de hambre incluso superiores a los que con los que termina el gobierno de Macri actualmente. Pero desde ya, obviamente, afianzar modelos represivos, intentar ir más allá, en un país que se ha caracterizado, a diferencia de otros países de América Latina, por sus altos grados de organización, de movilización y además por ese nunca más muy arraigado que hace más difícil dejar pasar como si nada hechos represivos graves. Sin embargo, obviamente el gobierno de Macri intentó instalar todos esos parámetros, ¿no? Desde ya, en un momento clave que fue aquella rebelión o aquella expresión de lucha importante, ese combate callejero de los días de diciembre de 2017, a poco del triunfo de Macri, podía significar un punto de inflexión que llevara a que el gobierno de Macri se viera contra las cuerdas y que en definitiva pudiera abrir un desenvolvimiento de ese proceso de masas hacia esa posibilidad concreta de arrancarle sus privilegios a esa oligarquía, gran burguesía, golpearla mucho más duramente, sobre todo poniendo en riesgo la continuidad de su gobierno. Y ahí es donde aparece con fuerza la capacidad de esas organizaciones que son las únicas que generaron movilizaciones inmensas que de alguna manera movieron fuertemente el perímetro del país, que son las de las burocracias sindicales y de una nueva burocracia en gestación con contradicciones, con capacidad de acción de masas que abrió espacio y también por la táctica de los movimientos nuestros del sector precarizado, por poner un nombre que es acotado, pero que es así, permitió digamos, acorralarlo, pero al mismo tiempo garantizar esa contención que es indispensable para el gobierno que viene, como para lograr sus propósitos, es decir, fortalecer la burocracia sindical, institucionalizar
no solo al movimiento de mujeres, el más disruptivo que ha habido en estos años a través de ese ministerio y de las políticas que va a llevar adelante, sino especialmente al movimiento de trabajadores precarizados. Es una clave convertirlos en sindicatos tan burocráticos como los grandes sindicatos de la Argentina. Es un objetivo que necesita el gobierno, y las luchas de la clase obrera ocupada que han encontrado en ese reagrupamiento de Moyano, Yasky con el triunvirato piquetero, la posibilidad de generar el AI 2019, la salida electoral, el camino a Luján y el perdón a los legisladores que se cuestionaba un año antes o meses antes por haberle votado todas las leyes a Macri, la integración en el gobierno actual de los Fernández, es evidentemente un camino en el que tuvieron éxito. Y tratar de tener éxito nosotros para desarrollar un modelo alternativo, un modelo donde lo antiburocrático, lo democrático, la construcción por abajo, la perspectiva liberadora, unitaria y que no nos hable a nosotros mismos, que planteaba Pini claramente como expresión del sindicalismo de liberación de Tosco. Evidentemente son desafíos muy grandes para la fuerza que tenemos, pero indispensables de transitar. Las experiencias de coordinación local que se asientan en procesos genuinos y no en acuerdos ideológicos y políticos entre pequeños núcleos que intervienen en el movimiento obrero, que terminan sectorizando los reclamos y aislándolos muchas veces, no son el camino que debemos desarrollar, y sí al contrario, esa política de unidad de acción, de comprensión de que muchos tienen expectativas en este gobierno y que incluso muchos sectores que no tienen el nivel de conocimiento histórico que puede haber en sectores militantes, hasta pueden ver la palabra pacto social o acuerdo social con cierta complacencia. Entonces va a haber que hacer una tarea que, más que el no al pacto social como consigna central, ponga el acento en todo aquello de lo que nos despojaron, en todas aquellas reivindicaciones que necesitamos recuperar, en aquellas que nos robó el macrismo, en el carácter fraudulento y legítimo de la deuda, en esos negociados espurios, en ese retroceso salarial que debemos recuperar, en los miles de desocupados que quedaron en la calle, en las contradicciones que puede aparecer en el movimiento social y sindical, más allá de la escasa expectativa que podemos tener en las expresiones de la CTA y demás, pero que evidentemente necesitamos hacer un trabajo fino de poder llegar con un discurso que no nos ponga de enemigos de las bases sociales que tienen necesidad y tal vez vean con entusiasmo la posibilidad de recuperar esos derechos, y que en un principio no piensen que se van a resolver en las calles, sino a lo mejor en los despachos oficiales, pero a poco de andar, y sobre todo en momentos álgidos, fin de diciembre o marzo, cuando es un momento fuerte de gastos para las familias trabajadoras en la educación y de la tensión que hay con el sector educativo, que es dentro de nuestra clase un sector muy dinámico, podamos haber empalmado con esas necesidades y haber instalado salidas programáticas para avanzar en nuestras posiciones. Las limitaciones de nuestro espacio político, tal vez en este espacio, se han visto en las que tuvimos en la corriente Rompiendo Cadenas, que debemos ver cómo las podemos superar, cómo podemos desarrollar un modelo político sindical de esas características, que al mismo tiempo luche contra el corporativismo de nuestros sindicatos y apunte a estar íntimamente ligado al movimiento popular y a sus necesidades. Nuestros adversarios políticos que hoy están en el gobierno, a los que se integraron lamentablemente compañeros que tienen una experiencia común con nosotros, van a apelar a la amenaza fascista, que es una amenaza real, pero que al mismo tiempo no puede ser excusa para que nos quedemos cruzados de brazos y para aplacar nuestras luchas. Está en la capacidad de la clase trabajadora, de nuestra unidad, de abrir ese surco y ese camino que planteaba Pini, la posibilidad de abrir paso y desarrollar la perspectiva por el socialismo y feminismo desde abajo que tanto queremos. Una perspectiva anticapitalista, antiimperialista,
que queremos sea de masas y una alternativa de poder. Gracias, compañeras.